Hello, doctor. Good afternoon, doctor. Hello, doctors. Good afternoon. How are you? Descansados, me imagino, after a long break. Después de este largo break. All right, so let's give them vamos a dar unos minutes más. ¿Quién más nos acompaña? All right. Pongan su nombre en el chat. Put your name in the chat, please, doctors. Thank you for your attendance. Good evening, doctor. Hello, doctor. Good afternoon, todavía. You're right. All right, good. So good afternoon, sir. Thank you. Put your name on the chat, please, for attendance. And we're going to give them a few more minutes to start. Be right back. Good afternoon, doctor. Good afternoon. Put your name on the chat, please. Su nombre en el chat, please. Good afternoon, Dr. G. Hello. Good afternoon, doctor. So good. I'm good. How was the long weekend? Están descansados, I hope. Rested, right? A little Yes, bit. doctor. It was actually kind of boring. Really? You have to go out there and wet everybody and get wet and all of that. But yeah, I mean, it's a long break, right? Really long. Okay. Hello, good afternoon. All right, a few more minutes y empezamos, all right? Thirty of us. Hello, doctors. Good afternoon. Put your name on the chat, please. Somos 29, solo 25 están en el chat. Se van a quedar sin asistencia, you know what I mean? All right, so let's see, doctors. Okay, so ya avanzamos everything that's introduction to clinical history taking, introducción, clinical history taking. Then we also did steps 1, 2, and 3, pasos 1, 2, y 3 de la structure. And also we also did a physical examination. So I mean, hasta ahí, I think everything is clear. It's just you have to go and practice the commands and the questions and do it y hacerlo en forma de diálogo. Deberían practicarlo así con alguien, so se aprende más rápido, you know what I mean? Simple words son simple words. Los que hablan bien el inglés después de la materia pueden, digamos, a su propio ser, pueden cambiarle las palabras and everything, el diálogo, you know what I mean? El cómo llevar a cabo una entrevista a su manera con su inglés que conocen ustedes. Yo lo hago de esta manera para que sea simple, lo más simple posible para el que no habla nada de inglés, you know? Lo pueda hacer y no tenga problema en la materia, you know? So
You just have to practice. Solo tienen que ir a practicarlo. You have to practice. If you don't, ahí es donde uno falla. You know what I mean? So practice makes perfect. Okay, so we did, ya hicimos todo eso. So now tenemos esta clase y una más. Y su parcial es el 16. So su primer parcial es el 16 el 16 de marzo. Y es a las 10:30 de la mañana. So tenemos 2 clases más todavía. Hoy día, la próxima. So en estas 2 clases vamos a hacer el resto de la estructura de los pasos. Por lo menos hasta el paso 4, 5, 6 y 7 vamos a hacer. Hoy vamos a hacer 2 para que no sea muy pesado. Y la próxima semana otros 2 y ahí ya completa esa parte de la estructura. Y el octavo paso, que es revisión por sistemas, review of systems, that's a whole lesson by itself. Es todo un capítulo por sí solo. You know what I mean? Entra en el segundo parcial. All right, so así. So el 16, 10:30, su parcial, su teórico. Y ya estamos en lesson 3, en tema 3, que es la estructura parte 2, right? Pasos 4, 5, 6 y 7. Of clinical history, all right? En sus grupos prácticos les voy a pasar unos ejercicios para ir revisando, para ir memorizándose las preguntas y no poniendo en orden por su categoría o en nada. ¿Por qué tienen que practicar? Doctors, los exámenes, the exams son para complementar, so. Y si no escribes correctamente, te hace valer mal. Si pones comas, puntos, te hace ser mal. Si usas doble espacio, te hace ser. Entonces, al escribir la respuesta, tienes que escribir con cuidado, no así. Y por ahí se te fue doble espacio y ya fue chao. Y no vas a completar una palabra, sino tal vez completas una parte de la indicación que hacemos en examen físico. Examen físico es así. Examen físico tienen que sabérselo de memoria del 1 al 20. Son 20 órdenes que damos al paciente para que nos colabore y nosotros podemos realizar el examen. Esos 20 van a tener que complementar. Para complementar. Si escribes mal, te pone mal. Esa es la plataforma para corregir. Obviamente es teórico, digo, es presencial los exámenes. Pero así, you know what I mean? I'm not gonna, yo voy a corregir con el patrón, así, con el patrón, you know what I mean? No voy a estar viendo si a quién le doy 0.5 o 0.2 porque solo tiene un espacio, doble espacio and all of that. Ya saben las indicaciones, siempre es lo mismo, you know what I mean? Todo lo que está resaltado que es para complementar, tienen que escribir bien, sin puntos, sin comas, sin esas cosas. Lean bien las instrucciones cuando tengan su examen ahí enfrente de ustedes, ¿no? All right, ¿qué más? Hoy día haremos eso y nos iremos, no sea. Haremos en un periodo, no es largo. Básicamente, si ya comprendes historia clínica en cualquier idioma, es lo mismo, en inglés, en español, en japonés, mismo modo de hacerlo, mismo modo de llevar a cabo, mismos pasos. Y hoy día vamos a entrar a esos pasos que dijimos que nos permiten recopilar otra información relevante. ¿Se acuerdan de las generalidades de clinical history? Gather other relevant information. Para esto es. Para que no haya retraso. En English, los paso 4 es historia médica antigua. Past medical history. Past medical history. El paso 5 es drug history, historia farmacológica. Y el paso 6 es historia familiar, paso 7, historia social. All right. En español lo van a aprender como antecedentes patológicos, antecedentes no patológicos. Right? Entre antecedentes patológicos va todo esto. Like past medical history, si ha estado hospitalizado antes, si tiene lesiones importantes, fracturas, cualquier cosa que se ha hecho en accidente, lo que sea. Cirugías previas. Si el mismo cuadro por el que está viniendo, digamos, nuestro paciente nos vamos a mantener con que es chest pain, cough and fever,
Ms. Jones, right? Chest pain, coughing, fever. So en past medical history, la primera pregunta que le vamos a hacer, ¿ha tenido este cuadro, ha tenido estos síntomas antes? ¿Ha tenido esta enfermedad en alguna otra oportunidad? Estamos diciendo en otras palabras, you know what I mean? So past medical history. Ahí preguntamos todo eso. Hospitalizaciones, cirugías, lesiones, enfermedades importantes, you know, like diabetes, hypertension. You know. Usted sufre de enfermedades importantes como diabetes, hipertensión, esas cosas. Y vamos anotando a lo que nos dice the patient. You know. So those are the next steps, step 4, 5, 6, and 7. All right, so that's clinical history structure 2. And then this is just a quote, you know, y va en cualquier idioma, you know what I mean, para historia clínica, este quote. Y dice, un buen doctor trata la enfermedad, un gran doctor trata al paciente, you know what I mean? So that's just how it is. Se lo ponen atención, good. If not, that's your, you know, choice. The good physician treats the disease. The great physician treats the patient. Oops, sorry. All right, so that's what it is. Okay, so let's go ahead and do past medical history. Tienen que ser familiarizados. You gotta know the abbreviations. All right, past medical history. So todos repiten past medical history. Past medical history. Past medical history, right? Okay, so what do we do in past medical history? ¿Qué hacemos aquí? Vamos a obtener información, vamos a reunir información sobre los otros problemas médicos que tiene el paciente. You know what I mean? So we are going to gather information, reunir, gather information about a patient's other medical problems, sus otros problemas médicos que tiene el paciente. All right, so aquí es donde, don't forget about this right here because es pregunta de examen, todas las generalidades de cada step, right? Como el step 3, the key part of a clinical history, la clave, la parte clave, o la parte principal, right? De una historia clínica, paso 3, and stuff like that. All right, so igual como hemos estado haciendo con nuestro paciente, hay que avisarle todo en cualquier idioma de historia clínica. Hay que avisarle lo que le vamos a hacer. Hay que preguntarle si le podemos realizar cualquier cosa o preguntar cualquier cosa. Su consentimiento siempre. You know what I mean? Es un documento, legal medical document. All right, so háganse el scenario otra vez. Estábamos con Ms. Jones, ya le hemos hecho el paso 3, nos fuimos a physical examination, terminamos con ella en physical examination, le pedimos que se siente, sit down, please, change and come back and have a seat, que se cambie y vuelva y tome asiento, right? So ya volvió, tomó asiento y ahora le avisamos, Ms. Jones, now I'm going to ask you about your health in general. Y tenemos dos maneras de preguntar. Ahora le voy a hacer preguntas sobre su salud, health en general. O ahora le voy a hacer preguntas sobre su salud en el pasado. Cualquiera de los dos, escoges uno, usas uno, right? So now I'm going to ask you about your health in general. All right. No, okay, doctor, no problem. Así te va a decir, right? Okay, doctor, directamente. So ahí empiezas. Have you ever had anything like this before? ¿Has tenido algo como esto antes? ¿Has tenido estos mismos síntomas antes? Lo que como sea que quieran entenderlo ustedes, right? But have you ever had anything like this before? All right, so ahora lo que quiero que se den cuenta primero es que para que vean la simple en lo que está escrito esta historia clínica para ustedes, right? Todo se repite como de las 5 preguntas que tienes que hacer en este paso de historia médica antigua. En 4 repites lo mismo, menos una palabra. So look, have you ever had? En 1. Have you ever had or do you have? Dejaremos eso afuera. Have you ever had a major? Hasta ahí nomás. All right, that's 1. Have you ever had a major? Una
Esto no lo vamos a traducir. Pero ahí va uno. Have you ever had a major? Ahí va dos. Have you ever had a major? Ahí va tres. You know what I mean? Como tres veces de repetir casi toda una oración, y en cuatro repites el have you ever had, have you ever had, have you ever had, have you ever had. ¿Has tenido algo como esto antes? ¿Has tenido una enfermedad importante? ¿Ha tenido una lesión importante? ¿Ha tenido una cirugía importante o una operación importante? Y el único que cambia ¿es alérgico a alguna comida o a algo más? Pero esas son las preguntas que hacemos igual en español. Y si me llaman mentiroso, me escriben después cuando lleguen a semi. Doctor, no preguntamos nada de eso en historia médica antigua. ¿Por qué nos hace aprender algo que no vamos a utilizar? Así me pueden decir, all right? All right, so, no es difícil, ¿no? Eso quería mostrarles eso. Todo se repite. No es nada que te estoy metiendo un montón de inglés general y que no sé qué y bla, 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 all right? So, all right, so todos repiten. Now I'm going to ask you about your health in general. Now I'm going to ask you. Todos repiten. Now I'm going to ask you. I'm going to ask you about your health. About your health All in general. right. Entonces, okay, doctor, no problem. Todos empiecen con la primera pregunta, please. Have you ever had anything like this before? Todos repiten. Have you ever had Have you Have ever you ever had had anything like this before? anything like this before? No, doctor, first time, primera vez. Or yes, doctor, no, doctor. Puede ser así, right? Las respuestas. Siguiente. Okay, Ms. Jones, have you ever had or do you have a major illness? ¿Ha tenido, have you ever had? ¿O tiene usted una enfermedad importante? Major illness. Major es como sinónimo de important, de importante. Major illness. Yes, doctor, I have diabetes. Or yes, doctor, I have hypertension. Or no, doctor, right? That's it. Or yes, doctor, I have, algo más serio, I have kidney problems, problemas de riñón, or liver problems, del hígado, whatever te puede decir, algo crónico, importante, grande, So have you ever had or do you have a major illness? So todos repiten, have you ever had Have Have you ever had or do you have a or do you have Do you have a major illness? a major illness? illness? Yes, doctor, I have diabetes. Entonces anoten ahí ustedes, diabetes. Type 1 or type 2, le dirían, right? All right, pero más allá de eso. All right, la siguiente que preguntamos, ¿ha tenido usted alguna lesión importante? Sí, doctor, me fracturé mi brazo en un accidente de auto 2 años atrás. O me fracturé la pierna. O me golpeé la cabeza, tengo un corte, mire qué grande, todo mi cuero cabelludo se me salió, some whatever, no, scalp se llama esto, right? All right, have you guys ever seen that? ¿Han visto eso alguna vez, doctors? Cuando todo el cuero cabelludo se te pela hacia atrás así. ¿Han visto eso alguna vez? Van a tener que atender a hartas personas así. Hartas personas llegan a emergencias así, en accidentes de moto, accidentes de tránsito. Se llama scalp. A ver, búsquenlo así, scalp. Así como suena nomás. Y les van a ver las fotos, right, de cómo es. All right, but anyway, you'll see it when you guys, cuando lleguen a eso, les va a gustar atender. All right, so have you ever had a major injury? ¿Ha tenido alguna vez una lesión importante, right? So todos repiten, have you ever had a major injury? Have you ever had a major injury? Have you ever had a major injury? Good. So ya vamos como 3 veces repitiendo, have you ever had? Hasta el que no habla inglés ya está igualito como yo está repitiendo. Right? Solo el mismo sonido and everything. So a la tercera vez ya mejoró, él mismo se dio cuenta right now. All right.
All right, siguiente. Are you allergic? Okay, have you ever had a major injury? En práctica vamos a hacer como diálogo y practicarlo así que respondería el paciente, right? Have you ever had a major injury? Oh, yes, doctor. I fractured my leg 2 years ago. Algo así, right? All right, so Ms. Jones, are you allergic to any food or anything else? Lo puse de esta manera porque ahorita que vamos a ver farmacológico, le pregunta si es alérgico a algún medicamento. Y aquí solo decía, are you allergic to anything? Ahí se confundía uno que pudiera responder del medicamento aquí o where, right? So aquí está hablando de si eres alérgico a una comida, seafood, del mar, mariscos and all of that, or nuts like almonds, peanuts, maní, almendras, all that stuff. Que por lo general la gente es alérgica a ese tipo de comidas, or anything else, quiere decir pollen, pelos de gato, de tu mascota, o whatever, o de alguna tela, polvo mismo, tierra, everything. Eso es muy importante si estás con un paciente que estás pensando que tiene asthma or something like that, le estás diagnosticando asthma or whatever. So this is important. Aquí es importante, this question right here. All right, so todos repiten, are you allergic to any food or anything Are you allergic to any food or Are you anything allergic else? to any food or anything else? Are you allergic to any food or anything else? To any food or Or anything else? else. Anything else. Very good. Else. Yeah. Anything else. All right, good. Y por último, la quinta pregunta que hacemos en este paso, past medical history. Have you ever had a major surgery? O, si quieren decirlo de otra manera, have you ever had a major operation? Una operación importante, una cirugía importante. Yes, doctor. I got my appendix removed last year. They removed my appendix last year. No te va a decir, me hicieron una apendicectomía o una, you know what I mean? No te va a decir, sí, hasta una colicistectomía me hicieron, doctor, hace 2 años, Cuando hacen su diálogo, ustedes tienen que hasta eso practicar, you know what I mean? Algunos hacen nomás por hacer, entonces cuando los escucho, es como 2 doctores hablando, right? Dice, hello, Mr. Jones, how can I help you? Yes, doctor, I have, en vez de decir, chest pain, dice, I have angina, pectoris, and, you know what I mean? Fever, cough. And el paciente no te diría así, right? Te diría en sus propias palabras, en cualquier lenguaje es esto. El paciente no te va a decir, tengo angina de pecho. You know what I mean? Te va a decir, tengo dolor de pecho. That's it. All right. So anyway. Y así, solo tienen que tratar de jugar el rol. You know what I mean? Make it as real as possible. No es para mí que lo hagan a tan real, lo más real posible. Es para ustedes, En semio 1 van a hacer lo mismo. Ahí arriba en el gabinete, entre 2. Les da un caso clínico ahí, hacen la historia clínica entre uno, el otro responde, el otro hace. Obviamente en español, pero aquí se les está explicando en español, solo lo repiten en inglés. Y se lo aprenden en inglés, obviamente, you know what I mean? But, all right. So have you ever had a major surgery or have you ever had a major operation? All right, so dos son las 5 cosas que son importantes en past medical history. All right, so have you ever had anything like this before? Have you ever had, or do you have a major illness? Have you ever had a major injury? Are you allergic to any food, Ms. Jones, or anything else? Have you ever had a major surgery, or have you ever had a major operation, Ms. Jones? Right? Y el siguiente paso que vamos a hacer nosotros acá, por today, por hoy día, es drug history, historia farmacológica, en otras palabras, drug history. Aquí es donde nos interesa saber qué medicamento toma, cada cuánto, la dosis, si es alérgico a qué medicamentos. You know what I mean? Eso es important for us. All right? So hay muchos pacientes que les van a llegar en cualquier idioma, cuando estén en cualquier lado, que toman como un montón de medicamentos.
You have to write them down, tienes que escribirlos, tienes que preguntar sus dosis, para qué los toma, que si presenta algún efecto secundario a ese medicamento, ¿no? Cómo se siente después de tomarlo, maybe le da mareos, maybe se tiene que recostar, maybe, you know what I mean? No le deja, o le noquea, whatever, depending on the medication. All right, so drug history, find out what medication, o también puedes decir meds en su abreviación, find out what medications or find out what meds the patient is taking, está tomando, taking, right? Include dosage, incluir dosis, and how often, qué tan seguido, how often, qué tan seguido they are taking them, los toman, y si tiene alergias a los meds, a los medicamentos. All right, allergies to meds. So don't forget that part. All right, so terminamos con ella con con past medical history. Okay, Ms. Jones, have you ever had a major surgery or major? Yes, doctor, my appendix was removed 2 years ago. Okay, anything else? No, doctor, that's it. Okay, Ms. Jones. Ms. Jones, now, are you taking any medications at the moment? ¿Está tomando algún medicamento al momento o en este momento, you know? Are you taking any medications at the moment? Yes, doctor, I shoot up insulin. Digamos que nos dijo que es diabética. Se inyecta insulina. Les voy a escribir en práctica cómo se dice shoot up. O sea, que se inyecta. Así te diría el paciente, no, I shoot up insulin. Yo me inyecto insulina. So, tal vez pusieras ahí insulin, right? Do you take any over-the-counter drugs, Ms. Jones? Esto en español es toda una frase aquí. Over-the-counter drugs. Todo eso quiere decir medicamentos sin receta. O sea, que se automedica la paciente. Hay medicamentos que puedes ir allá en las drugstores, que aquí también ya hay unos cuantos farmacias así. Entras y solo escoges ahí el ibuprofeno, el paracetamol, you know, algún painkiller o alguna crema analgésica, you know. What else? Un antiacid, you know, un antiácido, you know, stuff like that, que puedes comprar sin receta. Yeah. So, es importante preguntarles a los pacientes, you know, do you take any over-the-counter drugs? You know, tal vez toma un montón de medicamentos que ella nomás te receta, right? Painkillers, antacids, and everything else. All right, so, esa es la traducción de over-the-counter drugs. Do you take any over-the-counter drugs, Ms. Jones? Yes, doctor, ibuprofen. Casi igual al español, right? Ibuprofeno. All right, so escribes esto, digamos. All right, siguiente en drug history. Do you take any herbal medicine, Ms. Jones? ¿Toma alguna medicina natural, Ms. Jones? Sometimes, doctor, alguna vez. You know, herbal tea, algún mate de hierbas. Do you take any herbal medicine, Ms. Jones? Do you take any vitamins or other supplements, Ms. Jones? ¿Tomas vitaminas o otros suplementos, Ms. Jones? Eso nos interesa porque en algún escenario que hemos hecho nosotros con la Ms. Jones, era saliendo del gimnasio, you know, yendo a su auto y le vino el dolor de pecho, you know, y vino a vernos porque le sigue doliendo ya 20 minutos, dijimos, and stuff like that. So un escenario así, es importante preguntarle si toma supplements, you know, está viniendo del gimnasio, puede estar tomando amino acids, creatine, protein shakes, todo lo que consumimos para alimentar al músculo y hacernos más fuertes, más rápido y la masa muscular and all of that son suplementos, right? So, incluso, más allá de eso que dije que es, que vale, puedes consumir eso, es natural, you know what I mean? Otros optan por lo más rápido, you know? Los anabólicos, you know, inyectables and everything, so. Más aún, eso es más aún todavía más importante saber con la Ms. Jones que está saliendo del gimnasio y le viene ese dolor, you know? Maybe lo toma bien en serio su fisiculturismo y no puede esperar a que crezca de forma natural y si hasta tiene que inyectarse, you know what I mean? So, eso nos interesa.
or her case en su caso, So, todas esas preguntas tienen un porqué, no es nomás preguntar por preguntar, todos nos interesan, nos revelan cosas importantes en cualquier lenguaje, como se pueden dar cuenta, Pensando en escenarios, si piensas en diferentes escenarios con diferentes pacientes, dicen, sí, hace sentido. Un paciente que viene, doctor, fumo, estoy tosiendo 3, 4 meses, no paro de toser con flema y ya me duele el pecho y ¿fuma? Sí, doctor. ¿Cuántos cigarros al día? Fumo como una caja en 2 semanas o algo así, right? So ahí ya tienes aquí te va a revelar esas cosas, en estos pasos de acá. Eso es historia social, next week. All right, so do you take any vitamins or other supplements? Yes, doctor, I'm embarrassed to say I shoot up, me inyecto anabólicos o whatever te puedes decir ahí porque ya lo toma en serio, right? Su pecho le duele, pues está con un infarto, ya está, so te avisa todo esto. All right. Y ahora vienen las preguntas que hacemos por detalle, preguntando detalle, asking for detail, ¿qué medicamento toma? ¿Para qué lo toma? ¿Cada cuánto lo toma? ¿Qué efectos secundarios presenta? ¿Es alérgica a algún medicamento? ¿Y qué síntomas presenta a estos medicamentos que es alérgica? Digamos, dice, sí, soy alérgica a la penicilina. ¿Qué le ocurre cuando toma penicilina? Me hincho, tengo que ir a emergencias, no puedo respirar, o solo me escuece mi cuerpo y no puede ser leve. So, preguntamos por alguna razón las cosas, All right, so asking for detail. What medication do you take? So todos repiten, what medication do you take, Ms. Jones? What medication do you take? ¿Qué medicamento toma? What medication do you take? What medication do you Jones. take? I take, I take insulin. I shoot up insulin. We say, right? And then maybe también toma, what's that? In Spanish, ¿cómo se llama esto? Ahorita no me acuerdo. What do you take it for? ¿Para qué lo toma? So todos repiten. What do you take it for? What do you take it What for? do you take it for? Metformina iba a decir, right? Metformin, right? Que es lo que ayuda a los diabéticos a que transcurre la insulina, whatever, la metformin. So, what do you take it for? ¿Para qué lo toma? Right? How many times a day do you take it? ¿Cuántas veces al día lo toma, Ms. Jones? 2 times a day, doctor. 2 veces al día, doctor. Right? Todos repiten, how many times a day do you take it? How many times a day do you take it? Do you take it? How many times a day do you take? Good. Do you have any side effects? ¿Presenta algunos efectos secundarios a su medicamento que está tomando? En otras palabras, right? Do you have any side effects? No, doctor. Or yes, doctor, I have dizziness, me da mareos. Or I get nausea for the first 30 minutes. Me da náuseas los primeros 30 minutos or whatnot, All right, Ms. Jones, what drugs are you allergic to? Ms. Jones, what drugs are you allergic to? ¿A qué medicamentos tiene alergia? I'm not none, doctor, ninguno. Or penicillin, doctor. Si te dice algún medicamento, dices, what symptoms do you get? ¿Qué síntomas le aparecen? En otras palabras, con esta alergia. So that's important. All right. Oops, sorry. So eso es drug history, So esos son los 2 pasos, 4 y 5 en cualquier lenguaje es más o menos así. En English, I made it as simple as I could, lo más simple posible. Past medical history, 5, and drug history un poquito más, pero you gotta ask for detail si toman medicamentos. So drug history, Ms. Jones, are you taking any medications at the moment? Do you take any over-the-counter drugs, Ms. Jones? Do you take any herbal medicine, Ms. Jones? Do you take any vitamins or other supplements? What medication do you take? What do you take it for? How many times a day do you take it? Do you have any side effects?
what drugs are you allergic to? O podemos ponerle what meds, qué medicamentos, meds. What drugs are you allergic to? What symptoms do you get? What symptoms do you get? Right? Y aquí cuando les pregunte how many times a day do you take it? 2 times a day. Aquí aprenderían conmigo, es el último tema cuando hay espacio en el calendario, es abreviaciones médicas, las más comunes, right? So aprendes como se dice 2 veces al día, 3 veces al día, 4 veces al día, en puro abreviaciones, right? Y no cambias universal, para estas indicaciones es universal, porque está en latín, so es bid, tid, así, right? But anyway, a ver si les muestro. Si llegamos a eso. Anyway, so, okay, doctors. So, ¿alguna pregunta, consulta up to here? This is step 4 and step 5. Past medical history, drug history. Próxima semana, family history y social history. All right? So, if there's any questions or doubts, ahora es cuando preguntar. What you have to do now is lo atarioso aquí o lo que es lo que, oh, sorry, I didn't even see that. Lo que te desafía un poco es tener que ir, escuchar la grabación, repetir con eso, aprendértelo, escribirlo. Los ejercicios que les voy a mandar es para escribir. So, sí o sí van a tener que escribir por lo menos una vez. Y van a ver que se les va a quedar, se les va a hacer más fácil la siguiente vez que lo vean. It's the only way to learn a language. La única manera de aprender un lenguaje. And this is medical terminology. Our language, nuestro lenguaje. All right, so there's no questions, no doubts. Hasta aquí la clase de hoy. Doc. Thank you very much. Yes, sir. I just have a question. I noticed recently that there's an assignment that's posted, which I was never conscious of. So I don't know if we were supposed to do Is it. that in practice class or this time? It's a practice class. It's something about translating a document, a link okay. that you sent. It's really optional in reality because we already did it here in class. Lo que me decía el doctor, no les comentaba, hay una actividad en las clases prácticas en la plataforma, como la primera actividad que dice que pongas este artículo, tiene un link de un artículo, pones este artículo en traducción a tu propio lenguaje, right? Lo traduces a tu propio lenguaje y lo lees. Y lo único que necesito es que lo comprendas en tu propio lenguaje y de qué se trata historia clínica. You know what I mean? Pero lo habíamos hecho ya conmigo, pero solo lo subí como para un apoyo más. You know what I mean? Si necesitas entender en tu propio lenguaje, más allá de lo que yo expliqué, necesitas entender de qué se trata historia clínica. Lo mismo que yo te dije, pero en formato de artículo y lo traduces, lo lees en tu propio lenguaje, tal vez lo entiendas mejor y así cuando vienes a clase de inglés médico para historia clínica, se te hace un poco más claro lo que yo estoy hablando, lo que estoy explicando, So es un tema de apoyo, no es para entregar, I don't think. It just has, es solo para leer. Yeah, that's what kind of threw me off because it didn't have a due date.